Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Pedro, y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 4, los párrafos 4 al 6. La escritura nos dice así: Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan, pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto, también a los muertos se les predicó el Evangelio, para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el Espíritu según Dios. Luego de referir algunas de las perversidades propias de los que no conocen a Dios, Pedro aclara el porqué del rechazo y las agresiones de aquellos en contra de los hijos e hijas de Dios, y dice: para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Todos tenemos un pasado de maldad de donde nos rescató el amor de nuestro Dios y Padre, solo que en algunos era más evidente que en otros. Hay quienes pecaban calladitos, sin darse a notar, y otros lo hacían sin ningún recato y a la vista de sus compañeros de extravío. Ahora bien, si alguien piensa que era bueno o buena antes de entregar su vida a Cristo, es posible que no haya logrado aún valorar el enorme sacrificio que hizo Jesús por nuestro rescate. Si hubiera algunos buenos, Jesús no tendría que haber sufrido lo que sufrió, ni padecido lo que padeció. En una palabra, su sacrificio habría sido de balde, y de ninguna manera es así. Entonces, si dio su vida de esa manera tan cruel y despiadada, es porque no había otra manera de rescatarnos de nuestra maldad, nuestra, de todos. Así que no pretendamos darnos baños de pureza. Fuimos malos, desobedientes, malintencionados en muchos casos, perversos y faltos de temor de Dios. Entonces, cuando hemos sido transformados, quienes nos conocieron en nuestra época caída, no pueden asimilar que ya no seamos aquellos truhanes que hacían y deshacían con ellos o ellas, y que bailaban al son que ellos o ellas marcaban con su maldad. Desenfreno. A la idea de que todos tenemos de ello, podemos añadir ausencia de salvación, excesos, alborotos y despilfarros. Libertinaje. Ya hemos comentado algunos aspectos de ello, pero también podemos insistir que la libertad que muchos reclaman para vivir en un esquema de perversión y excesos de ninguna manera representa la verdadera libertad, porque en aquellos excesos y desviaciones, sin darse cuenta, sufren de una cautividad absoluta bajo el inmisericordia yugo de aquel que tiene el mundo bajo su dominio y su oscura crueldad. Juan, el discípulo amado, lo escribió bien claro en su primera carta en el capítulo 5 versos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Así es, el mundo con todo su glamour y aparente grandeza vive oprimido bajo la autoridad del enemigo de Dios y nuestro, y por eso los ultrajan. La palabra utilizada por Pedro en esta frase significa hablar impíamente o blasfemar, difamar, insultar, vilipendiar en contra de nosotros. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La realidad es que todos daremos cuenta de nuestros actos. Todos. Y como bien sabemos, Dios no hace acepción de personas.
Pero solo aquellos que hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo tenemos la certeza que habremos de ser tratados como hijos e hijas del Dios Altísimo, mientras los que no lo hicieron enfrentarán a aquel que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también a los muertos se les predicó el Evangelio, para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el Espíritu según Dios. Esta afirmación nos permite ir en dos direcciones. La primera, recordemos lo que Pablo escribió a los creyentes de Éfeso en el capítulo 2, versos 1 y 2. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que ahí podemos ubicarnos cada uno de nosotros, los que en otro tiempo estábamos muertos. Pero también podemos ubicar ahí a quienes viviendo en pecado no quisieron recibir el regalo de la salvación y por ello serán juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, que podemos entender que se refiere a la ley de Moisés. La segunda, habiendo comentado que Jesús al morir descendió al lugar de los muertos y predicó a los espíritus encadenados por su rebeldía un mensaje de juicio, también podemos pensar que el testimonio de su triunfo en la cruz sobre el pecado por su muerte fue predicado a quienes murieron en la esperanza de su redención. Así podemos tener la certeza de que el Señor juzgará a todos conforme estos dichos de Pedro que afirma, tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.